Y las primeras formas de ayuda que existieron antes de que esta profesión se consolidara. Tenemos como lo que fue la caridad y la filantropía. Durante la Edad Media, la ayuda a los necesitados se basaba en la caridad religiosa, en donde las iglesias o las personas con un gran poder económico ofrecían asistencia como un acto moral o espiritual, pero no como un derecho social. Durante el siglo XVII apareció lo que fue la filantropía, una ayuda más organizada pero aún privada. Se dice que los ricos donaban a los hospitales, a las escuelas o a los orfanatos, aunque seguía siendo un modelo más asistencialista y desigual. Tenemos también lo que fue la llamada Ley de los Pobres, que esto fue dada en el siglo XVII, en donde Inglaterra creó la llamada Iglesias de Pobres, en donde que fue el primer intento del Estado para intervenir la pobreza. Estas leyes buscaban que el gobierno ayudara a los más necesitados, pero de una forma o desde un enfoque más punitivo, en donde que se dice que los pobres debían de trabajar en casas de trabajo para recibir la ayuda necesitada, lo que mostraba una visión del control más que de un apoyo. Aunque estas formas de ayuda fueron limitadas, marcaron el inicio de la responsabilidad social del Estado. El trabajo social del siglo XX y sus logros, la vestimenta de la época. Durante el siglo XX, el trabajo social se consolidó como una profesión reconocida y científica, enfocada en la justicia social, la protección de los derechos humanos, la atención a poblaciones vulnerables. Se lograron avances importantes como la creación de escuelas de trabajo social, el servicio social, la participación activa en políticas públicas relacionadas con la salud, educación y pobreza. Los principales logros del trabajo social en el siglo XX se pueden destacar el reconocimiento académico y la profesionalización del trabajador social, la promoción e igualdad de género, la defensa de los derechos humanos, de la infancia, de la mujer y el adulto mayor, el uso de métodos científicos, la intervención social, caso, grupo y comunidad. En cuanto a la vestimenta de la época, los trabajadores sociales mantenían una apariencia formal y conservadora, acorde a las normas sociales del siglo XX. Las mujeres solían usar blusas blancas, faldas largas o trajes sastres, peinados recogidos y zapatos cerrados, reflejando así una seriedad y profesionalismo. Los hombres vestían trajes formales, camisas, corbatas, buscando proyectar respeto y autoridad. Las vestimentas simbolizaban el compromiso ético y la responsabilidad social, valores fundamentales para el trabajo social. Durante la primera mitad del siglo XX, el trabajo social comenzó a consolidarse como una disciplina académica y profesional. Lo que antes solo era una práctica voluntaria basada en la caridad, evolucionó a una ciencia social aplicada, con fundamentos teóricos, metodológicos y éticos. Se crean las primeras escuelas de trabajo social en las universidades. Se formalizan los códigos de ética y las competencias profesionales. El enfoque cambia de ayudar por compasión a intervenir con bases de evidencias y análisis social. El trabajo social dejó de ser solo una ayuda caritativa o por caridad, para convertirse en una profesión con rigor académico, capaz de transformar realidades desde el conocimiento científico. Transición de la caridad a la ciencia social. Durante el siglo XXI, a principios del siglo XX, el trabajo social ya fue vinculado a prácticas de caridad, filantropía religiosa y asistencias voluntarias. Sin embargo, la medida en que la sociedad enfrentaba todos estos problemas complejos en lo que son las urbanizaciones, la pobreza estructural y las guerras mundiales, surgió la necesidad de una intervención más sistemática y profesional. Se da paso no solamente a la beneficencia, ahora era la gran intervención social. Se incorporaron teorías sociológicas, psicológicas y económicas para entender el comportamiento humano y las dinámicas sociales. Durante los años 60 y 70, en América Latina, la moda reflejaba tanto como la herencia cultural como la influencia de corrientes globales y locales.
Las mujeres usaban vestidos largos o faldas alargadas y extensas. A veces utilizaban estampados florales, rayas, por motivos étnicos. Estos diseños evidenciaban una mezcla entre tradición confeccionada localmente y la adaptación de modas internacionales. Por otro lado, tenemos la vestimenta de los jóvenes. Los jóvenes utilizaban camisas con estampado, mangas largas o pantalones acampanados de colores. Los jóvenes en ese entonces utilizaban estilos más audaces y únicos. Utilizaban camisas con colores vivos. Esta vestimenta no solamente era estética, sino que también formaba parte de una lengua simbólica. Volviendo con el tema principal, la recontextualización del desarrollo comunitario y concientización. Estos desarrollaron una respuesta a la crisis del modelo asistencialista. Fue el surgimiento de marcos teóricos y prácticos, centrados en la participación comunitaria, la conciencia crítica o conciencialización y el desarrollo comunitario. Este es Paulo Freire, un pedagogo brasileño. Él fue partícipe en el desarrollo de ideas fundamentales para este cambio. La educación como práctica de la libertad, el diálogo, la participación colectiva y la transformación social. En América Latina, estas ideas vincularon con la teología de la liberación, la educación popular y los movimientos comunitarios. Promovían que los propios actores sociales no solo recibieran apoyo, sino se autoevaluaran, más que organizaran y actuaran. El viejo modelo asistencialista mostró sus límites de entrega de recursos sin empoderamiento. En respuesta, apareció la recontextualización del trabajo social y de los procesos de desarrollo. América Latina transitó de recibir moda, ayuda y discursos a producir su propia moda cultural, su propia voz social y su propia transformación comunitaria. La recontextualización y la crisis se refiere a un momento clave de la historia del trabajo social en América Latina durante los años 60 y 70, que eso lo mencioné al principio del video. Esto se vivió una crisis ideológica y profesional por varias razones. La trabajadora social o el profesional deja de ser solo el que ayuda y se convierte en facilitador de poder popular. El trabajo social del siglo XXI se fundamenta en algo mucho más profundo, que es la defensa de los derechos humanos. Cada persona, sin importar su origen, edad o condición, tiene derecho a vivir con dignidad. Las y los trabajadores sociales actuales luchamos para garantizar ese respeto, por construir comunidades más justas, equitativas e inclusivas. Pero el siglo XXI también nos exige algo, que es gestionar riesgos. Ya no esperamos a que llegue la tragedia, actuamos antes, desde la prevención ante un desastre natural hasta la planificación ante crisis sociales. El trabajador social se ha vuelto estratégico, anticipador y comprometido con la seguridad humana. Y cuando las crisis llegan, porque a veces llegan sin aviso, todos lo sabemos, ahí estamos, con intervención en crisis, brindando apoyo emocional, contención y orientación. No somos héroes, pero sí somos acompañantes en los momentos más difíciles. Cuando una familia pierde su hogar, cuando alguien atraviesa una pérdida o cuando una comunidad entera necesita esperanza. Y claro, no podemos hablar del siglo XXI sin mencionar a nuestra gran aliada, lo que es ahora, ustedes lo saben, porque eso les gusta, la tecnología, las TICs, tecnología de la información y comunicación. Han cambiado por completo las formas de intervenir. Hoy podemos conectar con una familia a través de una videollamada, organizar campañas solidarias por redes sociales o analizar datos para mejorar programas sociales. La tecnología bien usada no nos aleja, nos acerca a las personas, nos permite llegar donde antes era posible.
El trabajador social contemporáneo es una combinación poderosa de empatía, conocimiento y acción. Es comprender que los derechos humanos no son solo una obligación, sino una tarea diaria. Es prevenir riesgos, intervenir en crisis y usar la tecnología para servir mejor. Porque, aunque el mundo cambie, la esencia del trabajador social sigue siendo la misma. Bueno, y con eso les quería decir que nosotros lo que buscamos es humanizar la vida y transformar la realidad, con solidaridad, respeto y mucho compromiso. Ese es el trabajador social. Es una persona moderna, es un humano digital, pero sobre todo profundamente comprometido con su persona. Siglo XX. Durante esta etapa el trabajo social comenzó a consolidarse como una práctica organizada, influenciada por los cambios sociales derivados de la revolución industrial. La urbanización y la pobreza en las grandes ciudades, los esfuerzos por atender a los problemas sociales se institucionalizaron a través de dos movimientos fundamentales, las Charity Organization Societies y los Slim House. Charity Organization Societies, las sociedades de organización de la caridad, surgieron en Inglaterra en 1869 y posteriormente se expandieron a Estados Unidos. Su objetivo principal era coordinar la ayuda social y la duplicación de la caridad, promoviendo una asistencia más racional y científica. Fundamento. La idea era de que la pobreza no debía aliviarse, sino comprenderse a través del estudio individual de cada caso. Métodos. Se impulsó la investigación individualizada del usuario, lo que dio origen al método de caso social, lo base al trabajo social moderno. Representante destacada era Mary L. Richmond, considerada una de las fundadoras del trabajo social científico, que elaboró obras fundamentales como Social Diagnosis, 1917, donde planteó la necesidad de aplicar métodos sistemáticos para analizar las causas de los problemas sociales y diseñar intervenciones personalizadas. La vestimenta de esa época era, las trabajadoras sociales solían vestir de manera formal y conservadora, con vestidos largos, blusas de cuello alto, colores sobrios, reflejando el profesionalismo y el rol moral que representaban en la sociedad. Settlement House, casas de asentamiento. El movimiento de las casas de asentamiento nació en Londres y se expandió a Estados Unidos con la fundación de Hull House, Chicago, 1889, dirigida por Jane Addams y Ellen Gate Starr. Vivían junto a las comunidades para comprender mejor sus problemas y trabajar colectivamente juntos. Su orientación era comunitaria y reformista, promoviendo la educación, la salud y la cultura, los derechos laborales. Buscaban transformar las condiciones estructurales de la pobreza y la participación ciudadana. Pionera del trabajo social comunitario, obtuvo el Premio Nobel de la Paz de 1931 por su labor en favor de la justicia social y la paz mundial, que era Jane Addams. La vestimenta de esa época era que las mujeres tenían que tener vestidos de manera muy elegante, modernos, pero prácticos, con faldas largas y blusas de manga largas, adecuadas para el trabajo comunitario y educativo. Esa época marcó la transición de la caridad asistencialista hacia una profesión científica y organizada con un enfoque tanto individual como comunitario. Las bases teóricas y metodológicas sentadas por Mary Richmond y James Addams, siguiendo pilares del trabajo social contemporáneo.